Bonjour, ¿cómo ça va? Muy buenos días, queridos padres de familia y estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a conocer cómo se escribe y cómo se pronuncian algunos mamíferos. ¿Listo? Algo interesante, importante antes de empezar con el tema es comprender que cuando hablamos de mamíferos hacemos referencia a aquellos animales que tienen una característica importante y es que primero son animales vertebrados, o sea que tienen huesos. Otra característica es que las hembras de esa especie poseen glándulas mamarias y por consiguiente generan leche, con la cual alimentan a sus crías. Y también algo sumamente importante, y es que la mayoría de esos mamíferos, el desarrollo de su cría se va a desarrollar en el útero, ¿sí? Entonces vamos a recordar, por ejemplo, que el caballo, por ejemplo, los perros son también mamíferos, los seres humanos también pertenecemos a esa denominación de mamíferos. ¿Listo? Listo, entonces también el día de hoy voy a hablar un poquito sobre los humedales, ¿sí? Recordemos que los humedales son una parte importante y central digamos, como en la protección y en el cuidado de nuestro ambiente. Recordemos que los humedales son de suma importancia, ya que es a partir de estos humedales que se produce la vida, es a partir de esos humedales que tenemos una fauna y una flora específica en esos ecosistemas, es gracias también a los humedales que podemos respirar aire un poco más limpio y puro en las ciudades. Y también recordemos que un humedal es como una esponja, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que es una esponja? En el momento en que estamos en la época de lluvia, los humedales van a absorber toda esa agua, la van a retener para evitar que haya inundaciones en los territorios o en las ciudades. Y cuando estamos en épocas de mucho sol o de sequía, ella va a empezar a liberar esa agua para que también no se vea afectada la fauna y flora presente en ese ecosistema. ¿Listo? Entonces, importante, los humedales son esenciales para la vida de nosotros, de los seres humanos, y también son esenciales tanto para la fauna y flora que se encuentra. Recordemos que usualmente cuando hablamos de un humedal hacemos referencia o se le denomina a una área que permanece en condiciones de inundación, o por lo menos su suelo está saturado con agua durante largos periodos de tiempo. Si bien este término se incluye a una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial. Recordemos que el agua juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y sus funciones ecológicas. Entonces vamos a tener en cuenta que para que exista un humedal es esencial el agua presente ahí. También el agua de los humedales pueden provenir, es algo interesante, y es que mucha del agua que se encuentra en los humedales provienen del mar, de los ríos, de la lluvia o de las napas subterráneas. Cuando hablamos de napas subterráneas son como unos acuíferos o unas pequeñas unas pequeñas reservas de aguas subterráneas presentes en la tierra, ¿sí? Recordemos que usualmente esas napas subterráneas es agua dulce, significa que es agua totalmente limpia. También recordemos que el régimen hidrológico, que hace referencia a lo que son las lluvias, puede ser muy variable en tanto a la frecuencia e intensidad de la inundación y la permanencia de agua, ¿sí? Porque también de esa agua que se encuentra en los humedales se da gracias al proceso de la lluvia, ¿sí? Algo también interesante es que los humedales se distinguen también por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a las condiciones de inundación o de alternancia de periodos de abnegación y sequía. Cuando hablamos de abnegación es esa gran cantidad de agua que se produce en las épocas de lluvia. También algo interesante es que los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo, entonces por eso la gran importancia de nuestros humedales.
y también es una cuna de diversidad biológica, ¿sí? Digamos, acá vamos a tener muy en cuenta que en nuestro querido humedal de Tibabuyes o en los diversos humedales de Bogotá encontramos una gran variedad de aves, muchas de ellas son aves migratorias, pero otras son aves endémicas. Recordemos que cuando hablamos de aves endémicas o animales endémicos, son animalitos que solo aparecen en un punto geográfico y no van a existir en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, la importancia de preservar esos ecosistemas son primordiales porque en el momento de que desaparezca el humedal, va a desaparecer esa especie o se va a extinguir. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar en los cuales ellos pueden vivir, ¿listo? También algo importante, y es que además de ser una cuna de diversidad biológica, es una fuente de agua y también es una parte importante en la productividad primaria de las innumerables especies vegetales y animales que dependen para subsistir. Entonces, por eso la importancia, por eso la pertinencia de concientizarnos de la importancia de proteger nuestros humedales. También algo importante es que los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brinda la humanidad. Desde suministros de agua dulce, alimentos y materias de construcción y biodiversidad, hasta el control de crecidas, o sea, de inundaciones. También tiene la capacidad de recargar agua subterránea y de la mitigación del cambio climático. Entonces, los humedales son sumamente importantes, son sumamente necesarios para nuestra vida. Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de los humedales sigue disminuyendo, ¿sí? Tristemente, los humedales siguen desapareciendo. Uno, por la falta de conciencia de las personas, ¿sí? Dos, porque a veces son ecosistemas que a las personas no les interesa, simplemente a veces piensan que es un caño y van y arrojan la basura. También en el momento en que se está haciendo la construcción de la casa, no se hace la separación adecuada de las tuberías y entonces conectan las tuberías de aguas negras con la tubería de aguas lluvias. Y recordemos que la única tubería que puede llegar a los humedales es la tubería de aguas lluvias, pero tristemente hay unas conexiones que son ilegales y mucha de esa agua negra que salen de las casas, de las industrias, terminan en los humedales contaminando ese ecosistema que es tan importante. Entonces, tristemente vamos a ver que se va disminuyendo en la mayoría de las regiones del mundo los humedales y en consecuencia los servicios de los ecosistemas de los humedales que proporcionan a la gente se encuentran en peligro, ¿sí? También recordemos que los humedales cumplen un importante papel en la regulación hidrológica y biogeoquímica, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando hablamos de la regulación biogeoquímica, hacemos referencia a cómo ellas ayudan a disminuir la cantidad de gases que contaminan, o sea, dióxido de carbono. Ellos ayudan a disminuir esa cantidad de dióxido de carbono, también de nitrógeno, que afecta al ser humano y a los animales. También recordemos que el humedal constituye un formidable corredor biogeográfico en el que convive especies de regiones tropicales, subtropicales, templadas, que resultan de una gran diversidad de ambientes de flora y fauna, ¿sí? Entonces, por eso vemos la pertinencia y la importancia de seguir protegiendo los humedales. También algo interesante, y es que el sistema, los humedales cumplen o tienen un sistema o un rol importante como reservorios de biodiversidad, o sea, son ecosistemas donde tienen una gran cantidad de biodiversidad, la cual le brinda alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas especies de peces, algunas de peces, también de aves, algunas de ellas son migratorias, así como de reptiles, mamíferos que presentan algún grado de amenaza. Eso es algo muy interesante y que hay que recordar para seguir protegiendo a nuestros humedales, ¿sí? También recordemos que
hay una organización a nivel internacional en la protección de los humedales que se llama RAMSA, ¿sí? Vamos a ver que esa organización internacional lo que busca es proteger los humedales y evitar que sean afectados, sean eliminados, y vamos a ver que hay más de 2.000 humedales en diversos territorios, pero hay una cantidad importante de humedales en más de 160 países en todo el mundo que tienen esa categoría de RAMSA, o sea, de protección. También ya recordamos que algo central en los humedales es el agua. Recordemos que el agua es indispensable para la vida en la tierra. El agua dulce, que recordemos que tristemente el agua dulce, hay una menor cantidad de agua dulce a diferencia del agua salada. Entonces recordemos que es el agua dulce que los seres humanos o los animales o las plantas necesitan para sobrevivir. Es bastante escasa. Entonces vamos a ver que los hábitats de agua dulce, tales como los ríos, los arroyos, los lagos y los humedales, son hogar de más del 10% de todos los animales, ¿sí? Y alrededor del 50% de todas las especies de peces que conocemos hasta hoy, ¿sí? Los humedales son lugares donde la tierra está cubierta por agua dulce, ¿sí? Vamos a encontrar humedales con agua dulce, hay otros humedales con agua salada o salobre. ¿Qué significa salobre? Que hay entre agua dulce y salada dentro de ese ecosistema. Recordemos que son muchos los humedales de agua dulce. Por eso es que hay una gran cantidad de biodiversidad dentro de esos ecosistemas. Además, son claves para la seguridad alimentaria. Entre 300 y 400 millones de personas viven cerca a los humedales y dependen de ellos, ¿sí? Los humedales sustentan el cultivo de arroz, alimentos básicos en la dieta de la mitad de la población mundial y ayudan a controlar las inundaciones. También vamos a tener muy en cuenta que limpia el agua. El humedal va a ayudar, va a tener una capacidad muy grande que es la de limpiar el agua, pero en proporciones más pequeñas. También protegen el litoral y provee de materia prima, medicamentos y hábitat a los animales y al ser humano. Se estima que desde 1900 más de la mitad de los humedales del mundo han desaparecido, a pesar del gran valor que tiene para la humanidad. Entonces es muy triste ver que estos ecosistemas se siguen afectando por la falta de conciencia, por la falta de interés social y político referente a estos ecosistemas. También algo importante es que, como ya les había comentado, hay una gran variedad de especies que viven en los humedales. Entre ellas se encuentran aves como patos. Por ejemplo, acá en el humedal podemos encontrar el cucarachero, también podemos encontrar diferentes garzas, también la tingua bogotana, que es un animal endémico. También encontramos unas pequeñas culebras que no son venenosas, pero tristemente a veces la gente las mata. Recordemos que estos animalitos son importantes para el ecosistema. También podemos tener muy en cuenta que encontramos en otros tipos de humedales gansos, por ejemplo también otras aves playeras. Y recordemos que los humedales son acogedores de lugares para las aves, ya que se utilizan para la parada estacional durante las migraciones, ¿sí? Entonces hemos visto que hay unos patos canadienses que llegan acá al humedal para poder descansar. Si el humedal desaparece, sus animalitos prácticamente también desaparecerían, porque no tendrían un lugar donde ellos llegar a descansar, ¿sí? También se puede encontrar dentro de algunos otros humedales mamíferos como nutrias, como tigres, como perezosos, castores, incluso antílopes. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar una gran biodiversidad dentro de estos ecosistemas. También vamos a ver que, por ejemplo, los humedales más grandes del mundo se encuentran en la llanura de
de Siberia Occidental, o sea, en lo que es la parte de Rusia. También vamos a encontrar otro humedal bastante grande que se encuentra en la cuenca del río Amazonas y las llanuras de la bahía Hundons, que se encuentran entre los humedales más grandes del mundo, ¿sí? También vamos a ver que el humedal protegido más grande del mundo es Llanos de Moxo, que se encuentra localizado en Bolivia y cuenta con unos 17 millones de acres, aproximadamente del mismo tamaño de Dakota del Norte, ¿sí? Entonces es bastante grande este humedal. ¿Cuáles son los diferentes tipos de humedales? Recordemos que no solo está el humedal que nosotros tenemos cerca, recordemos que hay otros tipos de humedales, tales como las marismas, las ciénagas, los manglares, los estanques, los pantanos, las lagunas, los lagos y los llanos aluviales son tipos de humedales. Recordemos que la mayoría de las áreas de gran humedad a menudo incluye una combinación de varios tipos de humedales, ¿sí? También vamos a tener muy en cuenta que los humedales cubren una pequeña porción del planeta, pero su capacidad para captar carbono es enorme, ¿sí? Es muy importante. Puede almacenar más o menos 50 veces más carbono que las selvas tropicales, lo cual ayuda a mantener fuera de la atmósfera el gas que atrapa el calor que contribuye al cambio climático. Entonces es importante los humedales en ese tema, también en la mitigación del cambio climático. Los humedales, recordemos que filtran la materia que contiene carbono del agua, como las hojas y los desechos animales, y vamos a ver que esta basura natural, por así decirlo, es enterrada por el agua y los sedimentos en los humedales. Y otra ventaja también de los humedales es que crecen rápidamente y son fuertes, lo que significa que tienen una larga vida útil en succionar el carbono de la atmósfera. Entonces, muy interesante. Recordemos que ya había hablado sobre la Convención de Ramsar, que es un tratado internacional que estableció hace más de 40 años, o bueno, que se dio inicio, se creó hace más de 40 años para proteger los humedales. Hoy en día hay más de 2.000 humedales que cubren 476.000 acres o zonas, y vamos a tener muy en cuenta que alrededor del 75% de los sitios agregados a la lista desde 1999 incluyeron como resultado de un trabajo bastante grande de la comunidad, de muchas organizaciones ambientales, para que se reconozcan estos ecosistemas como sitios protegidos, ¿sí? ¿Qué amenazas tienen los humedales? Vamos a ver que los humedales están amenazados por factores como la contaminación, la falta de conciencia de las personas, ¿sí? La gente piensa que es un lugar donde pueden ir a arrojar la basura, un lugar donde puede ir a dejar las aguas residuales. También creen que simplemente es un lugar que no les parece bonito y por consiguiente no lo protegen. También recordemos que otra amenaza también de los humedales es el cambio climático, las represas, ¿sí? Las represas cuando empiezan a delimitar o poner más chiquito el humedal, eso también va a afectar el ecosistema. También algo que afecta mucho a los humedales es el hecho de las construcciones encima de estos humedales. Por ejemplo, cuando taponan o cuando quieren desaparecer el humedal, lo taponan con tierra para empezar a construir ahí edificios. Entonces eso también ha sido una de las grandes problemáticas referente a los humedales, además de también la agricultura en una escala muy grande llega a afectar a estos ecosistemas, y también las industrias. ¿Qué pasa con las industrias? Las industrias a veces desechan muchas de sus aguas a estos ecosistemas y los empiezan a dañar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando desaparecen los humedales? ¿Sí? Si los humedales llegan a desaparecer, las ciudades tienen que gastar mucho más dinero para tratar el agua para sus habitantes, ¿sí? Vamos a ver que va a haber una mayor cantidad de inundaciones
y más devastadoras en las comunidades. ¿Por qué? Porque no hay el humedal que absorba toda esa agua y la retenga. Y también recordemos que los animales que se encuentran en esos ecosistemas se tendrían que ir o morirían, ¿sí? Porque no tendrían otro lugar a donde poderse mover, y más si es en un lugar donde está rodeada el humedal por urbanización, ¿sí? Entonces los animales y la fauna desaparecerían, y también los suministros de alimento y de sus subsistencia que tiene también se acabaría, ¿sí? Ya para cerrar este temita de los humedales, vamos a tener en cuenta que en Bogotá existen 15 humedales, 11 de ellos son Ramsar, ¿sí? O sea, son protegidos, de los cuales solo son 11. Eso significa que hay 4 humedales que no están protegidos. La máxima certificación, recordemos que Ramsar es la máxima certificación a nivel mundial gracias al trabajo en la conservación de la biodiversidad en estos espacios considerados como áreas protegidas del distrito o de la población. Bueno, entonces a continuación voy a nombrar los humedales presentes acá en Bogotá. Recordemos que está el humedal de Torca y Guaymaral. Este humedal se encuentra ubicado en lo que hoy se conoce como, en Suba, está protegido o hace parte de la certificación Ramsar. El humedal La Conejera, que también está en la localidad de Suba, también está protegido por Ramsar. El humedal de Córdoba, que también se encuentra entre Suba y lo que es Engativá. Y vamos a ver que también hace parte de este tratado que es Ramsar, el humedal Tibabuyes, o mal conocido como Juan Amarillo, que también se encuentra en Suba, también hace parte de este tratado. También nos encontramos el humedal Jaboques, que se encuentra ubicado en la parte de Engativá. Este también lo encontramos dentro de la organización Ramsar. El humedal Santa María del Lago, que también hace parte de ese mecanismo de protección que es Ramsar, que también se encuentra ubicado en Engativá. Encontramos el humedal El Burro. El humedal El Burro lo vamos a encontrar en la localidad de Kennedy, al igual que el humedal de La Vaca, que también es otro humedal importante que hace parte también de ese tratado de Ramsar. Está el humedal Capellanía, que el humedal Capellanía lo encontramos en la localidad de Fontibón, que también hace parte de ese tratado. El humedal Tibanica, este humedal también hace parte del tratado de Ramsar, y este humedal lo vamos a encontrar en Bosa. El humedal de El Tunjo, ¿sí? Este humedal, El Tunjo, lo vamos a encontrar en lo que es Chapinero. Chapinero no, qué pena, es el humedal El Tunjo lo vamos a encontrar en Ciudad Bolívar, también hace parte del Ramsar. El humedal La Isla, la vamos a encontrar en Bosa. Esa sí no se encuentra dentro de como área protegida. El humedal Techo, que también es parte de los humedales de Bogotá, lo vamos a encontrar en Kennedy, tampoco se encuentra dentro de la protección de humedales. El humedal El Salitre lo vamos a encontrar en lo que es Teusaquillo, tampoco hace parte de Ramsar. Y el humedal Meandro de Say, vamos a ver que este humedal Meandro de Say lo vamos a encontrar en Fontibón y tampoco hace parte de la protección o de esta organización que protegen los humedales. Vamos a ver que ya como habíamos hablado, posee muchos beneficios los humedales, como suministro de agua, como mitigación del cambio climático, como reservorios de biodiversidad porque brindan alimento, refugio, sitio de reproducción a numerosas especies. Son zonas de nidificación, que significa las aves van y ponen sus huevitos, y es un gran paso de aves migratorias, ¿sí?
También recordemos que logran el control de inundaciones y el deslizamiento de tierras, o sea, bastante importante. Y son un foco principal de atracción por su belleza, diversidad, lo cual lo convierte en un espacio para el turismo, pero recordemos que eso tiene que ser un turismo consciente, un turismo enfocado en la protección, un turismo que dañe el ecosistema, sino que lo proteja y concientice a las personas de la importancia de estos ecosistemas. Voy a hablar el día de hoy también de un animalito muy importante que vamos a encontrar en algunos ecosistemas, como los humedales o en otros ecosistemas en general, ¿sí? Y este animalito es bastante importante. ¿Por qué? Porque a pesar que la gente discrimina mucho a ese animalito, este animalito tiene un papel muy importante y es que ayuda a diseminar las semillas de muchas plantas, lo cual contribuye a que se puedan, crezcan árboles, crezcan plantas. Entonces este animalito se conoce como la zarigüeya. Recordemos que la zarigüeya es un animalito que siempre va a estar presente en lugares donde el ecosistema esté sano, ¿sí? Cuando encontremos una zarigüeya significa que ese ecosistema está en las mejores condiciones óptimas, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que la zarigüeya acá se le conoce como la chucha, ¿sí? Le dicen chucha, le dicen fara, le dicen zorrochucha, ¿sí? O rabipelada, ¿sí? Recordemos que la zarigüeya hace parte de la familia Divelpidae, la cual representa la mayoría de los marsupiales americanos ampliamente distribuidos en Sudamérica, ¿sí? Es importante ese animalito. Recordemos que cuando hablamos de que es un animal marsupial, hace referencia a aquellos mamíferos que se caracterizan por su corto desarrollo en el útero y completa su gran parte del crecimiento agarrado de las glándulas mamarias que se encuentran al interior de una bolsita que ellas tienen, ¿sí? Y esa bolsita se le conoce como bolsa marsupial o marsupio, ¿sí? Usualmente los animales que más recordemos que tiene esa bolsita son los canguros, ¿sí? O sea que las zarigüeyas hacen parte de esa familia de marsupiales igual a los canguros, ¿sí? Recordemos que existen unos 270 especies actuales de marsupiales, unas 80 se encuentran en América y aproximadamente 200 se encuentran en Australia. Vamos a encontrar muchos de estos animalitos marsupiales es en Australia. Recordemos que en algunas especies el marsupial, o sea la bolsita es muy pequeñita para llevar a todas sus crías, entonces a veces ellas tienen sus crías colgaditas como la zarigüeya, ¿sí? Vamos a encontrar que la mamá zarigüeya va a tener sus crías colgaditas de ellas, ¿sí? ¿Dónde se encuentran las zarigüeyas? Vamos a ver que su distribución geográfica se extiende desde el sur de Canadá, o sea, la vamos a encontrar desde Canadá, desde Canadá hasta el centro de Argentina, o sea, la vamos a encontrar por todo el continente americano. Las zarigüeyas las vamos a encontrar en prácticamente todos los pisos térmicos, ¿sí? Desde el nivel del mar, ¿sí? Hasta por encima de los 3000 metros. Por eso es que acá en Bogotá podemos encontrar zarigüeyas. Recordemos que ocupan casi todo tipo de hábitat. En las únicas hábitats que no vamos a encontrar las zarigüeyas son aquellas que tienen una elevación extremadamente alta, o sea, más de 3000 metros, y en zonas muy desérticas, o sea, en el desierto no vamos a encontrar las zarigüeyas, ¿sí? Actualmente, este mamífero se agrupa, como ya habíamos dicho, hace parte de los marsupiales y se encuentran más o menos unas 100 especies de ellas. Para Colombia se conoce cerca de 50 especies que tienen marsupial, además de la zarigüeya. Ahí tenemos otras 50 especies que tienen bolsita donde guardan sus crías. Y algo importante de la zarigüeya, y es que la podemos reconocer porque presenta la cabeza de forma cónica y de tamaño grande en relación con su cuerpo, posee un hocico puntiagudo, ¿sí? Una naricita bastante puntiaguda, desnuda, no tiene pelitos en la nariz, posee ojos grandes y separados y unas orejitas redondeadas, ¿sí?
¿sí? Es un animalito bastante tierno, bastante bonito. Sus miembros son cortos, o sea, tiene unas paticas muy cortas. Y algo interesante es que presenta 5 deditos, donde el primer dedo de los miembros posteriores, o sea, de los miembros o de las manitos, por así decirlo, son oponibles. ¿Qué significa? Cuando son oponibles es que le permite la capacidad de sujetar objetos y mejorar su habilidad trepadora. También por otro lado, son omnívoras, o sea que comen de todo, comen frutas maduras, vegetales, hojas, néctar, flores, invertebrados, pequeños vertebrados y tienen hábitos mayormente nocturnos, ¿sí? Vamos a tener muy en cuenta que también las zarigüeyas tienen un periodo de gestación, es de 12 a 15 días, después de lo cual las crías pasan a su marsupio o a su bolsita por más o menos unos 60 o 70 días. Listo, es interesante conocer acerca de las zarigüeyas. También recordar que para América hay más o menos unas 5 especies de zarigüeyas. ¿Y qué importancia tienen las zarigüeyas? Vamos a recordar que tiene un valor ecológico sumamente importante porque primero ayuda a dispersar las semillas, o sea, ellas por así decirlo son como unas jardineras donde ellas en el momento en que ellas comen y después defecan, ellas van dejando esa semillita donde va a crecer un árbol o donde va a crecer una planta. Bueno, ellas son presas principalmente de algunas especies de lechuza, o sea, algunas lechuzas se las comen, igual que halcones, águilas, culebras, pumas, también vamos a encontrar unos pumas que se comen las zarigüeyas, zorros, etcétera. ¿Listo? En la mayoría son mamíferos carnívoros que se comen las zarigüeyas, o sea que también hace parte importante en la cadena alimenticia. Y a su vez ellas son depredadoras de algunos animales, o sea, ella también se come otros animales como alacranes, arañas, serpientes venenosas. Ellas tienen una capacidad muy grande de soportar el veneno de algunas serpientes, ratones y crustáceos, entre otros animalitos que ella puede comer. Hay una gran problemática acerca de la protección de este animal, o sea, de la chucha, y es que las mayores amenazas de la chucha o de la zarigüeya común son la destrucción de su hábitat natural, ¿sí? Tristemente la gente ha dañado su hábitat natural o se ha apropiado de su hábitat natural y las empiezan a matar, ¿sí? También otro factor son los atropellamientos en las carreteras, los ataques por parte de animales domésticos como perros, gatos, y en algunas comunidades en ciertas regiones también las cazan para comerlas o simplemente para exterminarlas porque las consideran un animal que no tiene ninguna función, pero en realidad sí la tiene. Entonces, lastimosamente, la principal amenaza es el desconocimiento de la especie, es el desconocimiento por parte de nosotros, las personas, acerca de la importancia de este animal y la cual ha llevado a la zarigüeya a ser objeto de los más duros y crueles tratos. Listo, vamos entonces a empezar conociendo cómo se escribe y cómo se pronuncia algunos mamíferos. Es importante tener en cuenta que muchos de los animales que el día de hoy vamos a hablar son salvajes, entonces se le conoce como les animaux salvages, ¿listo? Les animaux salvajes o los animales salvajes. Entonces, dentro de nuestra pequeña lista de animales salvajes vamos a encontrar el lince. El lince se pronuncia lunax. Lunax es lince, ¿listo? El coyote lo vamos a pronunciar le coyote. Le coyote es coyote. El antílope se pronuncia l'antilope. L'antilope es el antílope. La ardilla se pronuncia como l'écureuil. L'écureuil. El elefante se pronuncia l'éléphant. L'éléphant. El murciélago, ¿sí? Que es un animalito muy importante también porque ayuda a dispersar las semillas y es importante conservar este animalito. Se va a pronunciar la chasubi. La chasubi es murciélago. El ciervo
se pronuncia les vaches. Les vaches. El camello se pronuncia les chameaux. Les chameaux. Después encontramos a la liebre, ¿sí? La liebre se pronuncia le lièvre. Le lièvre es la liebre. La comadreja, ¿sí? Que es un animalito muy bonito también. La comadreja se pronuncia la belette. La belette. La jirafa, que la vamos a reconocer por su cuello grande, se pronuncia la girafe. La girafe. La pantera, sí, vamos a encontrar la pantera, que también es otro animalito muy importante y muy interesante. Se conoce como la panthère. La panthère en francés. El león se pronuncia le lion. Le lion. El lobo se pronuncia le loup. Le loup. El lobo. El oso se pronuncia como lux. Lux es oso. El mapache, que también es un animalito muy bonito que podemos encontrar especialmente en Estados Unidos, se pronuncia le raton l'hiver. Le raton l'hiver. El rinoceronte, que es un animalito muy bonito, su grande nariz, en su naricita tiene un cuernito en la nariz, se pronuncia como le ginoceros. El rinoceronte, que es un animalito muy bonito, que lo vamos a encontrar el mono, naricita tiene un cuernito, le sage, pronuncia como le ginoceros. Se pronuncia le cerf. El rinoceronte, el zorro se pronuncia le renard. Le renard es zorro. El conejo se pronuncia lapin. Lapin es el conejo. El tigre se pronuncia le tigre. Le tigre es tigre. Y finalizando con nuestros animalitos relacionados con que son mamíferos y también son animales salvajes, encontramos a nuestra querida y bonita zarigüeya, ¿sí? La zarigüeya en francés se pronuncia l'opossum. L'opossum es zarigüeya. Listo. Muchísimas gracias. Espero que o el día de hoy hayan aprendido mucho acerca de los humedales, también acerca de la importancia de protegerlos, de proteger también la zarigüeya. Recordemos que la zarigüeya también se le conoce como uno de los animales o fósiles vivos. ¿Por qué? Porque son animalitos que no han tenido mucha evolución y por consiguiente se le considera como un fósil vivo, ¿listo? Y también la importancia que tienen estos animales para el ecosistema es sumamente importante. Y bueno, también espero que sigan enriqueciendo su vocabulario en francés. Nos vemos en las próximas clases. A bientôt, au revoir. Recuerden, queridos estudiantes, que anotar en su cuaderno de francés los animalitos que vimos el día de hoy y hacerles un dibujo. Au revoir, a bientôt, merci.